¿Qué es el pecado? La verdad que todos deben conocer. Hola, amigos de Alex Explora. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha marcado la historia de la humanidad desde sus inicios: el pecado. ¿Qué es realmente el pecado? ¿Por qué es tan importante entenderlo? Y sobre todo, ¿cómo nos afecta en nuestra vida diaria? Acompáñenme en este viaje, porque lo que descubrirán hoy no solo les ayudará a entender mejor la Biblia, sino también a reflexionar sobre sus propias vidas. ¡Vamos allá! Para entender qué es el pecado, tenemos que remontarnos al principio de todo, el jardín del Edén. Según la Biblia, Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, y los colocó en un paraíso perfecto. Pero había una regla: no debían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, Adán y Eva desobedecieron. Tentados por la serpiente, que representa a Satanás, comieron del fruto prohibido. Este acto de desobediencia fue el primer pecado y trajo consecuencias devastadoras para toda la humanidad. A partir de ese momento, el pecado entró en el mundo, y con él la muerte, el sufrimiento y la separación de Dios. ¿Qué nos enseña esto? Que el pecado no es solo un error o una mala decisión. Es una rebelión contra Dios, un rechazo a su autoridad y a su amor. Ahora que entendemos su origen, vamos a definir qué es el pecado. La Biblia lo describe de varias maneras. Juan 3:4 dice que el pecado es transgresión de la ley, es decir, es desobedecer los mandamientos de Dios. Romanos 3:23 nos recuerda que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Esto significa que nadie es perfecto. Todos hemos fallado en algún momento. Santiago 4:17 añade que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, el pecado no solo es hacer lo malo, sino también dejar de hacer lo bueno. En resumen, el pecado es cualquier pensamiento, palabra o acción que va en contra de la voluntad de Dios. Y aunque a veces lo minimizamos, la Biblia nos advierte que el pecado tiene consecuencias eternas. El pecado no es solo una cosa. Se manifiesta de muchas maneras. Aquí hay algunos ejemplos: pecados de acción, mentir, robar, matar, engañar, etc. Pecados de omisión: no ayudar al necesitado, no perdonar, no amar al prójimo. Pecados de pensamiento: codiciar, odiar, tener, envidia o lujuria. Jesús mismo lo dejó claro en Mateo 5:28, cuando dijo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Esto nos muestra que el pecado no solo está en lo que hacemos, sino también en lo que pensamos y deseamos. El pecado no es un juego, tiene consecuencias graves. La Biblia nos advierte que el pecado nos separa de Dios. En Isaías 59:2 dice que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Esta separación espiritual es la razón por la que muchas personas se sienten vacías, a pesar de tenerlo todo. El pecado trae muerte. Romanos 6:23 afirma que la paga del pecado es muerte. No solo habla de la muerte física, sino también de la muerte espiritual, que es la separación eterna de Dios. El pecado afecta a los demás. Cuando pecamos, no solo nos dañamos a nosotros mismos, sino también a quienes nos rodean. Un ejemplo claro es el adulterio, que destruye familias enteras. Pero no todo está perdido, porque la Biblia también nos ofrece una solución. La buena noticia es que, aunque todos hemos pecado, Dios nos ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Juan 3:16 lo dice claramente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús vino al mundo,
vivió una vida sin pecado y murió en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Luego resucitó al tercer día, demostrando que tiene poder sobre el pecado y la muerte. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Arrepentirnos de nuestros pecados, creer en Jesús como nuestro Salvador y seguirlo con todo nuestro corazón. Esa es la única manera de ser liberados del poder del pecado y recibir la vida eterna. Aunque hemos sido perdonados, el pecado sigue siendo una lucha diaria. ¿Cómo podemos vencerlo? Aquí hay algunas claves. Leer la Biblia. La palabra de Dios nos guía y nos ayuda a discernir entre el bien y el mal. Orar. La oración es nuestra conexión con Dios. Nos da fuerza para resistir las tentaciones, vivir en comunidad. Rodearnos de otros creyentes nos anima y nos ayuda a crecer espiritualmente. Depender del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos da el poder para vivir una vida que agrade a Dios. Recuerda, nadie es perfecto, pero con la ayuda de Dios podemos vencer el pecado y vivir una vida llena de propósito y paz. Amigos de Alex, explora. El pecado es una realidad que todos enfrentamos, pero no tiene que controlar nuestras vidas. Gracias a Jesús, tenemos la oportunidad de ser perdonados, transformados y libres. Si nunca has tomado la decisión de seguir a Jesús, hoy es el día. No importa cuánto hayas pecado, su amor y su perdón son más grandes. Simplemente arrepiéntete. Cree en Él y comienza una nueva vida. Y si ya eres creyente, no te rindas en la lucha contra el pecado. Recuerda que Dios está contigo y que su gracia es suficiente para ti. Gracias por acompañarme en este video. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con alguien que lo necesite. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.